Seguimos en ProAgro, hoy con visita en nuestros estudios nos acompaña Jorge Mesa, representante de la FAO en Paraguay. Jorge, en el bloque anterior hablábamos de cómo está trabajando la FAO con instituciones de nuestro país para garantizar de alguna manera, ir estudiando y ver cómo mejorar, ¿no?, el nivel de nutrición también de la población paraguaya, pero tenemos que hablar también de que primero es necesario tener disponible esta oferta de alimentos y allí hay un trabajo que tiene que ver con la producción en la que sabemos que FAO también está involucrada a través del contacto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Contanos un poco más tanto de ese trabajo como de tal vez otras instituciones y organizaciones con las que trabajan esa parte, la parte producción. Ok, mira, nosotros hemos trabajado mucho tiempo en la parte técnica de asistencia técnica a la producción, pero eh, lo que hemos aprendido es que necesitamos encadenar muy bien la producción al mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos algunos proyectos pilotos en los cuales estamos viendo esa interrelación y de qué manera ayudamos con la producción, pero también generamos un desarrollo un poco más amplio para el productor en el cual se encadena en el mercado, pero eso no es suficiente, sino también le dotamos de la asistencia técnica que necesita una familia rural para vivir de manera adecuada, con educación, alimentación, salud, ¿no? Entonces, nuestro objetivo en proyectos pilotos que tenemos es poder articular eso, la familia rural, la producción con el mercado, pero con todos los otros servicios institucionales que son necesarios para una vida apropiada. Y esto hemos aprendido porque muchas veces nosotros usamos el término de pequeño agricultor, porque ese es nuestro foco principal, el pequeño agricultor. Pero tenemos que entender que cuando usamos el término pequeño agricultor estamos refiriendo nosotros a una pieza de un sistema productivo. Y el pequeño agricultor realmente está constituido de una familia atrás y por eso pasamos a hablar de la agricultura familiar, una familia que no solamente requiere los insumos, la maquinaria para producir, sino todos los servicios institucionales que son necesarios como salud, como educación, como la SER incluso, como comunicación. Entonces nos enfocamos hacia allá en proyectos pilotos que tenemos para poder construir ese entorno apropiado para un agricultor familiar para salir adelante. Y por otro lado, una lección aprendida también es que nosotros podemos darle al agricultor los insumos, la maquinaria, la asistencia técnica, pero el más potente incentivo para el productor es el que tenga un mercado para su producto con un precio adecuado. Entonces, ya no más esos proyectos individualizados de ayudarle a producir, sino de encadenarle con un mercado y en un entorno en el cual la familia es beneficiaria de la actividad del productor. En ese sentido nos estamos enfocando. Tenemos también proyectos sobre la base de la situación de la sequía que hay en Paraguay, ¿no? Son 3 años de sequía prolongada, ¿no? Y ahí estamos apoyando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un proyecto que tiene dos componentes. Uno, ayudarle al agricultor a recomponer sus medios de vida a través de la dotación de asistencia técnica, la dotación de algunas semillas y sobre todo la incorporación de buenas prácticas para poder ser mucho más resilientes al tema climático y fortalecer la unidad de gestión de riesgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de gestión de riesgos para que pueda la unidad dar las alertas necesarias en su momento e incluso con mesas agroclimáticas a nivel distrital se tomen decisiones que puedan ser importantes en la hora de decidir sobre cómo hacer agricultura dentro de un contexto de cambio climático, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Otro proyecto en el cual estamos trayendo sistemas agroforestales, ahí estamos trabajando con agricultores en situación de pobreza y pobreza extrema, que no tienen acceso al sistema bancario tradicional, por ejemplo, que no son objeto de créditos, donde estamos implementando sistemas agroforestales en las fincas, porque es un proyecto que tiene una connotación de lucha contra la pobreza, pero también en un contexto de cambio climático, de resiliencia y adaptación. Entonces, sistemas agroforestales que les permitan ser más resilientes al cambio climático a esas familias y al mismo tiempo que trabajan y son parte del esfuerzo global de mitigar el cambio climático, ¿no? Entonces, buscando nuevos elementos que hacen parte de la agricultura y no en ese esfuerzo tradicional de solamente incrementar la producción. Estamos hacia allá avanzando. Toda la cadena. Y al hablar ahora, Jorge, estabas mencionando que hablamos de familia, ¿no?, productora. También el Día Mundial de la Alimentación está ahí cerquita de otra celebración, el Día de la Mujer Rural. Muchas familias productoras de Paraguay son
están encabezadas por mujeres, están a cargo de mujeres y aparte de eso, generalmente aunque la familia, vamos a decirle, tenga un jefe de hogar, en realidad la mujer es la que está más a cargo de la alimentación de la familia. Háblanos un poco también de ese foco que ustedes buscan al establecer, porque es el mismo equipo, ¿no? Esta celebración del Día de la Mujer Rural. Sí, es interesante porque cuando la FAO dio una mirada más en el contexto de familia, de agricultura familiar, entonces comenzaron a salir primero esas brechas que existen entre el hombre campesino rural y la mujer campesina rural y las diferencias que existen, ¿no? Entonces es notorio que la mujer rural tiene entornos en los cuales no consigue desarrollarse apropiadamente, mismo que desarrolla una cantidad de actividades tanto productivas como de cuidados. En un ejemplo, en uno de nuestros proyectos que estamos llegando a territorio para el tema de sistemas agroforestales, impresionante, a este momento, en la primera entrada que tuvimos, el 80% de los beneficiarios son hogares con mujeres cabeza de hogar. ¿No? Son mujeres, 80% en el medio rural, las mujeres son las cabezas de hogar, los hombres eventualmente están ausentes o migraron para trabajar, pero son las mujeres las cabezas de hogar. Y lamentablemente en los datos que tenemos que se hizo con el Instituto Nacional de Estadísticas, vemos que los hogares donde la jefe de hogar es mujer, tiene más situación de inseguridad alimentaria que los hogares donde el jefe de hogar es un hombre, ¿no? Los hogares con jefe de hogar mujer, el 29% de esos hogares está en inseguridad alimentaria moderada y grave, mientras que en el caso de los hogares con jefe hombre es 22%, hay 7%, hay una brecha y esto te define cómo mira la salud, la alimentación, tiene también su contexto muy fuerte de brecha entre hombres y mujeres y ahí tenemos que trabajar. Un análisis que hicimos es que si es que se igualaran los accesos, esto en un contexto global, si igualaran el acceso a los servicios institucionales de las mujeres al mismo nivel de los accesos que tienen los hombres, se podría alcanzar un nivel de incremento de la productividad agropecuaria en alrededor de un 36%. Es decir, solamente igualando el acceso, dándole las mismas condiciones, sin mucho más esfuerzo a nivel productivo, sino igualando las condiciones, se podría alcanzar una productividad bastante amplia. ¿Y cuál es el problema de la mujer rural? Que la mujer rural, eh, por sus actividades productivas y también por sus cuidados, porque la mujer rural muchas veces cuida a los hijos, cuida a los hermanos, cuida a los adultos mayores, además tiene que preocuparse, pierde oportunidades de desarrollo, ¿no? Tiene que salir de la escuela, deja la escuela, abandona la escuela, no tiene acceso a capacitación adicional, además que tiene limitación en cuanto a poder tener acceso a recursos adicionales como créditos para poder desarrollar sus emprendimientos, ¿no? Ahora se está trabajando en corregir eso con el crédito agrícola de habilitación, que está abriendo una línea específica y ya tiene una línea específica para mujeres rurales para facilitar recursos para que la mujer pueda tener emprendimientos pobres. Y por el otro lado, muchas veces como sociedad vemos, no, la mujer tiene que ocuparse de las cosas de la casa, ¿no? Y ahí se necesita un balance muy apropiado de las responsabilidades que tiene el hombre y mujer frente a las actividades de cuidado de la familia y no solamente tiene que ser una responsabilidad más acumulada por la mujer. Porque a mí me gusta numerar y tenemos realmente mucho de qué hablar, mucho ya hablamos en esta casi media hora. Siempre para tener un foco, vamos a decirle, de trabajo. Primero el escenario definido y después un foco de trabajo. Desde FAO, ustedes están trabajando sí acá, pero son más observadores de fuera también, tienen una visión diferente a la que tenemos nosotros como paraguayos. ¿Cuáles serían los tres principales desafíos para la alimentación en Paraguay? Ya juntando todo, un análisis global. Tres desafíos y cuáles serían las herramientas para superar estos tres principales desafíos. Mira, el primer desafío es que los agricultores que nos dan los alimentos que consumimos, toda la población, el 50% está en una situación de pobreza. Ese es un gran desafío. Entonces tenemos un sistema alimentario en donde el pequeño agricultor, que es y el agricultor familiar,
en mayor medida, que es el que produce los alimentos que consumimos en la sociedad, está en una situación de inseguridad alimentaria. Es un desafío enorme, ¿no? El que nos da los alimentos está en inseguridad alimentaria. Entonces, tenemos que trabajar ahí en ese contexto, en pensar que tenemos una familia agricultora que no solamente es darle semillas, darle maquinaria y con eso él va a plantar, va a cosechar, va a vender y va a salir de la pobreza. No, es un acompañamiento mucho más cercano y articulado. Hemos hablado ayer en el evento del Día Mundial de la Alimentación, esa necesidad de articulación es la única vía, ¿no? Tenemos que traer, como te decía yo, al Ministerio de Agricultura, que ya está ahí produciendo alimentos, apoyando a la producción de alimentos del pequeño, mediano y grande, pero sumar a eso el tema de la constancia a largo plazo en la producción de alimentos, donde influyen temas también ambientales y climáticos. Entonces, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene que ver dentro de ese contexto, además del acceso económico y físico a los alimentos. Por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, a través de un empleo decente, de un salario decente, también hace parte de la problemática de la alimentación, y el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Alimentación y Salud, el Ministerio de Educación, en hacer que esas familias se alimenten apropiadamente. Entonces, el primer gran problema, como te digo, es esa situación de que el que produce los alimentos que consumimos todos está en una inseguridad alimentaria amplia y también en una situación de pobreza. El segundo problema que tenemos es las brechas que se están generando, es decir, los servicios institucionales, la tecnología nos está generando brechas muy fuertes entre el pequeño productor y el grande productor, y está inviabilizando la capacidad productiva del pequeño, que es muy necesaria. Tenemos que ir reduciendo las brechas y haciendo que los servicios institucionales no solamente se enfoquen en los agricultores que son viables económicamente, sino también en aquellos agricultores que necesitan un apoyo extra adicional del Estado para salir adelante, reducir esas brechas significativas. Y un tercer problema importantísimo es también lo que habíamos hablado, ya las brechas entre hombres y mujeres, que tienen que ser muy bien corregidas, de tal manera que tengamos una sociedad en la cual podamos tener un mejor equilibrio de desarrollo entre los hombres, las mujeres, y darles los mismos accesos y preocuparnos de que tengan los mismos accesos a los mismos servicios institucionales. Jorge, muchísimas gracias por la visita, por actualizarnos primero de los datos y después del trabajo, ¿no?, que se está realizando por el bien en general de la población paraguaya, y el equipo de la FAO siempre bienvenido aquí a ProAgro y también al canal de la producción. Muchas gracias, te agradezco mucho por la oportunidad.